El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contenido central del Evangelio que predica San Pablo y han predicado todos los apóstoles, y que es la instrucción que nosotros como católicos debemos seguir, está fundamentada en primer lugar en Cristo como roca y fundamento. El mismo San Pablo se lo va a advertir a los corintios por la polémica y la discordia que hay entre ellos, porque hay divisiones sectarias en la comunidad de Corinto. Después de que San Pablo llega a evangelizar estas comunidades del Asia y va a Atenas y evangeliza también allá a los corintios, les dice a ellos que es necesario convertirse a Cristo, poner la fe en Cristo. Y poner la fe en Cristo significa hacer todo lo que Cristo ha pedido que se haga y hacer todo lo que Cristo ha hecho, ha vivido. Y eso implica una conversión, dejar la vida pasada y comenzar a caminar según este camino. Es el cimiento que San Pablo pone allí en Corinto, la conversión total a Jesucristo, porque es el enviado del Padre, es el enviado de Dios y Él es la voluntad de Dios. Y no puede haber otro cimiento, no puede haber otra roca, no puede haber otro camino, no hay otra verdad, no hay otra obra más recta y verdadera y leal del Padre que Cristo mismo, como nos lo dice también hoy el Salmo. Este contenido esencial de la evangelización que San Pablo hizo llevó a muchos corintios a entusiasmarse y a dejar toda su vida pagana, toda su vida inmoral, para comenzar a vivir como Cristo vivía. Pero se comenzaron a ir filtrando en la comunidad de Corinto otro tipo de enseñanzas. Incluso Apolo, al que hace referencia Pablo, y también hacen referencia a los corintios, fue enviado desde Éfeso por la comunidad cristiana, por los mismos discípulos de Pablo, para construir sobre una base que el apóstol Pablo ya había puesto, y tiene la tarea de preparar un catecumenado para que ellos reciban la gracia del bautismo y sean hijos de Dios. Era un hombre erudito en el conocimiento de la Sagrada Escritura, como lo describe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Un hombre bastante inteligente que hasta el momento, cuando conoce el cristianismo,
no había conocido la predicación de la cruz y la acoge con mucha sencillez y con mucho amor, y todo el conocimiento que él tiene de la Sagrada Escritura comienza a reorientarlo por el camino de la cruz, que es el camino que San Pablo está predicando. Y va a la comunidad de Corinto también para llevarle noticias enviado por San Pablo y por las mismas comunidades cristianas para ir edificando en la fe, ir construyendo. Pero es un colaborador que también Cristo se ha escogido y que así lo ha visto la comunidad cristiana. También tuvieron la instrucción de Cefas, que les iba enseñando cómo edificar sobre ese cimiento. Pero esto generó divisiones entre los corintios, porque unos comenzaron a orientarse más hacia Apolo, otros más hacia Pablo, otros más hacia Cefas, y otros incluso hacia algunas doctrinas de Cristo que ya negaban o su naturaleza humana o su naturaleza divina. Y en este contexto San Pablo está defendiendo el sustento de su ministerio, pero también está clarificando cuál es la misión y la tarea de cada uno de ellos. Y le dice a los corintios: nosotros simplemente somos colaboradores y servidores de Dios. A mí no me mandaron a bautizar, eso se lo pidieron a otros apóstoles. A mí me mandaron a poner el cimiento que es Cristo y a predicar la conversión radical a Cristo. Y yo no les anuncié este lenguaje de conversión a Cristo con elocuencia humana, parecida a lo de los filósofos sofistas, con su retórica, conocedores de todo lo que hay en la existencia terrena. Tampoco lo estoy haciendo a través de signos, que es lo que esperan los judíos, ver demasiados signos externos, milagros, exorcismos, sin que esto no sea parte o no tenga parte del contenido del anuncio. Son signos, pero en eso no se fundamenta la predicación evangélica. Se fundamenta en la fuerza de la cruz como condición fundamental para poder llegar a la salvación. Y ese es el contenido del Evangelio de Pablo. Nunca San Pablo en su mensaje le escondió el camino de prueba y de tribulación al que se debían someter los cristianos. Siempre fue claro en esto. Si quieren entrar al reino de los cielos, van a tener que pasar por muchas tribulaciones, van a recibir muchos ataques del mundo, del demonio. Si verdaderamente quieren ser fieles a Cristo y mantenerse en esa fidelidad, van a tener que luchar contra ustedes mismos, contra su concupiscencia, y no se pueden dejar arrastrar por ella, y no se pueden dejar arrastrar por Satanás, y no se pueden dejar arrastrar por el mundo. Eso es un lenguaje de sufrimiento, de prueba y de cruz. Y por eso yo no prediqué el Evangelio basado en otro tipo de argumento. Y por eso se lo advierte a los corintios. De hecho, en esta carta y en la segunda les llama la atención porque algunos están volviendo a las inmoralidades de antes, basados en un evangelio más de tipo intelectual o en un evangelio más de tipo facilista, cómodo. Y esto nos sirve a nosotros para discernir las enseñanzas que continuamente recibimos dentro de la iglesia. Porque hay consejos y hay enseñanzas que nos llevan a una vida conformista en el ámbito moral. No importa que hagas el mal. No importa que en algunos momentos no te comportes de acuerdo al nivel de la pureza de la castidad cristiana. No importa que digas mentiras. No importa que no ames a Dios con todo tu corazón, Él entiende. Igual eres débil. Es un relajamiento que no está basado en el evangelio que San Pablo predica. El evangelio que San Pablo está predicando es un evangelio radical. Hay que vivir como Cristo pidió que viviéramos. Y hay que vivir como Cristo vivió, porque si morimos con Cristo, también resucitamos con Cristo. Pero si en esta tierra no llevamos la marca
el sello de lo que es la vida cristiana, nos va a pasar como a las vírgenes necias. No nos llamaron a vivir un cristianismo cómodo, según los criterios del mundo, relajado, en donde venimos simplemente a escondernos y a buscar seguridades humanas, porque quien predique un cristianismo así, y quien siga un cristianismo así, y quien tenga la concepción de un cristianismo así, se va a quedar sin aceite para llegar al encuentro del Señor. Es basado en la cruz. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Luchar contra la concupiscencia que llevamos dentro, eso implica mucho sufrimiento. Luchar contra los ataques del demonio continuos que nos incitan a una vida fácil, eso trae sufrimiento, derramamiento de sangre interna, si no caemos, porque para el que cede es muy fácil. Y siempre se la va a pasar peleando con su conciencia. Y tendrá que buscar un lugar donde le permitan vivir un camino adecuado a su conciencia corrompida. El que ya se ha ajustado a los criterios del mundo anda buscando esas guaridas, anda buscando esos nidos en este mundo, anda buscando esos ambientes que se ajusten a una conciencia laxa y relativista, a una conciencia facilista y cómoda, a una conciencia que quiere vivir en confort. Eso era lo que pedían los griegos. Por eso les parecía una locura este camino. Eso era lo que pedían también los judíos. Un camino cimentado en el espectáculo, en el triunfo, en el éxito externo. Y por eso les escandaliza un evangelio así. ¿Sobre qué evangelio está cimentado en nuestros criterios hoy? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en la iglesia? ¿Qué tipo de consejeros buscamos nosotros? ¿A qué tipo de enseñanza nos estamos acomodando? ¿A qué tipo de instructores nos estamos entregando? Y esa es la advertencia que Pablo le está haciendo a los corintios. A mí no me mandaron a predicar un evangelio así. Un evangelio cimentado en la cruz. Quien verdaderamente quiere ser santo va a sufrir mucho. Porque lo primero que se encuentra son sus tendencias corrompidas, que le piden mundo, que le piden placer, que le piden satisfacción en todos los sentidos. La satisfacción del cuerpo, la comodidad del cuerpo. Y ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un camino para morir a toda satisfacción personal. Y por eso es un escándalo y es una locura. En la iglesia hay de esto. Hay personas que se las pasan buscando grupos, movimientos, comunidades religiosas, casas de formación a la vida sacerdotal así. Y hay para todos, hay para todos. Hay formación para sacerdotes mediocres. Hay formación para religiosos y religiosas mediocres. Hay formación para matrimonios mediocres, superficiales. Hay formación, hay de todo en la iglesia. Formación para laicos mediocres que no quieren vivir la santidad, que quieren vivir solamente una apariencia externa de catolicismo y de vida de fe. De todos hoy en la iglesia. Hoy el evangelio es clarísimo. El reino de los cielos se parece a un grupo de 10 vírgenes y están dentro de la iglesia. Unas sensatas
que pusieron su mirada en la santidad y la voluntad del Señor y no quieren otra cosa más en la vida que ser fieles al Señor. Ese es su único proyecto, amar al Señor, serle fiel a Él, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser y no de boca, porque lo han demostrado. Tienen suficiente aceite en las lámparas y también en las alcuzas. Las otras son más de boca. Están dentro. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes. Son 10. Tienen apariencia. Pero quienes viven la virginidad desde el corazón, solo 5. Las otras no. Es puro maquillaje. Cristo es claro. La palabra de Dios es claro. El Evangelio es clarísimo. En la iglesia hay de esto. Y no porque se tenga un vestido externo o porque con la boca se digan muchas cosas, se termina haciendo. 5 de ellas no se preocuparon por la santidad, porque el movimiento continuo de su corazón no era la vida eterna, era el placer, eran los deleites de este mundo, era sentirse bien, solo sentirse bien, y buscaron donde pudieran sentirse bien. Y a eso se dedicaron en esta vida. Y eso lo encontraron. Pero cuando vino el Señor, al final, todas estaban dormidas. Y sonó la trompeta de la que habla San Pablo en la carta a los Tesalonicenses. Sonó la 7ª trompeta del Apocalipsis. Ya viene. Y cuando suena la última trompeta del Apocalipsis, se desata la gran tribulación. Es en la noche. Recuerden que es en la noche, no es en el día. No es en el día del mundo, cuando todos están cantando y bailando y gozando. Es en la noche, recuérdenlo bien. La Iglesia nos lo recuerda, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675, lo advierte. La Lumen Gentium, también cuando habla de la índole escatológica de la Iglesia, nos lo dice. Es en la noche. Tiene que ser en la noche para que se vea quiénes viven de la luz del Señor. Porque solamente los que viven esperándolo todo del Señor, buscando al Señor, viviendo del Señor, de su palabra, solamente podrán ver en la noche. Los que no tienen la luz del mundo, los aplausos, los que tienen los vistos buenos de los criterios mundanos de los hombres, no van a ser capaces de ver en la noche. Antes de este discurso escatológico, San Mateo nos pone la curación de un ciego, el ciego Bartimeo. Y no nos está hablando solamente de una curación física. Recordemos lo que nos enseña la Dei Verbum a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Tiene un sentido literal y un sentido espiritual. Y para que nosotros no caigamos en la superficialidad a la hora de mirar la palabra del Señor, tenemos que ser humildes y mirarlo con la recomendación que nos hace nuestra Madre la Iglesia. Porque lo que nos dice nuestra Madre la Iglesia en el concilio y en el catecismo no es literatura del pasado, no es doctrina que enceguece, es una lámpara que nos ayuda a mirar, y por esa soberbia a veces de no mirar como la Iglesia, nuestra mamá nos pide que miremos la palabra del Señor, nos quedamos muchas veces como las vírgenes necias. Cuánta humildad falta en la Iglesia para aprender a mirar como mira nuestra Madre la Iglesia. Es nuestra mamá. Cuánto desprecio al concilio, cuánto desprecio por el catecismo, pero cuánta fascinación por el discurso de los sofistas. Los sofistas son gente capacitada para hablar, tienen una retórica fascinante,
son poetas, eruditos en muchas cosas, envuelven, porque tienen una capacidad dialéctica tan tramadora. Y fuera de eso, como son bien payasos, porque los sofistas eran esto. Y digo payaso en todo el sentido intelectual de la palabra. Porque un payaso puede estar triste por dentro, pero tiene la capacidad de hacer reír y de reír por fuera. El Papa Benedicto XVI, en Introducción al Cristianismo, se refiere así a ciertos teólogos modernos. No es porque sea insulto, porque no es un insulto. Es porque el payaso tiene una función. O actores de teatro. Y en la vida cristiana nosotros no podemos ser así. Hay una responsabilidad para nosotros los cristianos. Debemos ser y parecer. Muy duro este lenguaje. Claro, el domingo nos lo decía el Evangelio. Pero es que el Señor necesita que nosotros nos determinemos. Porque este es el Evangelio que salva. Este es el aceite capaz de mantener encendida la llama de la lámpara. Gracias a Dios, nuestra esperanza no se basa en el juicio de los hombres. Gracias a Dios. Nuestra esperanza se basa en el juicio de Dios, que tiene la capacidad de ir a nuestra conciencia y mirar cómo están nuestras conciencias. Porque Él lo ve todo y sabe que hay dentro. Y esa es nuestra esperanza. Que el Señor sabe cómo lo está buscando cada uno. Que el Señor sabe si interiormente cada uno está soñando, anhelando la vida eterna, el cielo. Que el Señor sabe si en el interior del corazón hay verdaderamente un deseo de cielo, de vida eterna, al precio que sea. Que el Señor sabe en qué corazón verdaderamente hay este anhelo de vivir para Él y de pagar lo que sea con tal de quedarse con Él, con tal de hacer su voluntad. Eso lo conoce el Señor y esa es nuestra esperanza cristiana. Que el juicio lo tiene Dios, que es la misma verdad. Los juicios del Señor son rectos y alegran el corazón. Menos mal el Señor no va a llamar a la mayoría de los católicos y les va a preguntar, venga, ¿qué tal se manejó este? ¿Qué tal se comportó este? Porque Él no necesita de eso, no necesita consejeros. Lo dice a través de Isaías, de los profetas. Él mismo es la verdad. Y es lo que hoy precisamente canta el salmista. Aclamen justos al Señor, que Él merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera. Menos mal el día del juicio, nosotros nos vamos a encontrar allí lo que piensa este o este otro de cada uno de nosotros. Dios no los va a llamar. Solo vamos a quedar nosotros ante Él y va a quedar al desnudo la intención de nuestro corazón. Y esa es la luz que va a servir para poder permanecer en pie allí ante Él. ¿Qué estábamos buscando nosotros en esta tierra? ¿Qué buscamos nosotros en esta tierra? ¿En qué gastamos nuestros esfuerzos? ¿En complacerlo a Él? ¿En ser totalmente de Él al precio que fuera? ¿En vivir solamente para Él al precio que sea? Esa es la llama que va a alcanzar para perseverar hasta el final. Y por esto este es un tiempo que nosotros ya debemos decirle al mundo no. Ya debemos decirle al pecado no. Ya debemos decirle a nuestras apetencias desordenadas no más. San Agustín sufrió mucho mientras tomaba la decisión y se estaba enfermando.
Porque es verdad, la gente hoy está enferma por eso. El que se pone a bailar entre un lado y el otro se desgasta, pero el que se determina se alivia, se sana. Y un día San Agustín dijo, basta ya. Hoy, Señor, decido vivir totalmente para ti, pase lo que pase. Y ese día comenzó a disfrutar la alegría en su corazón. Hoy somos capaces de decirle al Señor, pídeme lo que seas, que te lo doy. Y si hoy mismo nos lo pide todo, y nos quita amigos, nos quita seguridades hoy mismo, incluso nos pide la propia salud, ¿somos capaces de dárselo con alegría? Nos pide un papá, una mamá, un hermano, una hermana. Nos pide dejar un movimiento, una comunidad. Es que nada de esto es absoluto. A mí como sacerdote me puede pedir el precio del ejercicio del ministerio, es de Él. Y Él lo manda. ¿Y estamos dispuestos a entregarlo? Por ser de Él. Por vivir para Él. Y si nos pide lo que hay en el bolsillo y en las cuentas bancarias, y si nos pide la aceptación de los que nos han aceptado, y nos pide quedarnos solamente con Él, y si nos pide incluso la incomprensión de los demás, las críticas de los demás, y si nos pide el rechazo de los demás, el abandono de los demás, y si nos pide todo eso, y si nos pide incluso la propia vida, que nos la quiten injustamente, ¿se la damos? Este es el aceite que Él necesita, y es el que sirve. ¿Quién está dispuesto a quedarse solo en este mundo para vivir solamente del Señor? Decirlo es fácil. Enfrentarse a eso es otra realidad. Cuando te traicionan los que tú menos pensabas que te iban a traicionar, cuando tú sabes que se te acercan con cariños, se te acercan con bondades, con amabilidades, pero por detrás tú sabes que están buscando la forma de entregarte en cualquier momento, y que no puedes odiar, y que no puedes pagar con la misma manera, con la misma moneda, y que no puedes igualarte a eso, pero tú lo sabes porque el Señor te lo permite ver, que todos esos cariños y todas esas adulaciones son los disfraces de Judas, que se atrevió a recibir la ordenación sacerdotal episcopal, a comulgar, pero ya lo tenía todo arreglado en su corazón. Yo a este no lo voy a seguir así. Es que aquí me están ofreciendo plata. Incluso hoy lo besa. De todos los apóstoles es el más cariñoso con el Señor. El que mejor habla del Señor entre los apóstoles ni siquiera se imaginaban que era Judas, porque hablaba muy bien de Jesús entre ellos. Él sabía con quién tenía que hablar mal del Señor. Él tenía que hablar mal del Señor con sus iguales, con los que sentían y pensaban como Él. Y eran los fariseos. Con eso se entendía la perfección, tanto que pudo acordar una suma de dinero. Fácilmente el negocio se arregló. Conseguir iguales en este mundo es fácil. Iguales a esos criterios es fácil. Dentro de la iglesia es fácil. Acomodarse uno a eso es fácil. Acomodarnos a Cristo, que se fue quedando solo.
¿Y quién fue la compañía? Las más leales. La más leal fue una mujer. Fue una mujer la más leal. Fueron las mujeres. Solo un apóstol. Y era el más joven. Al que quizás muchos menospreciaban por ser tan muchachito. Sí. Por ser tan ingenuo. Por ser tan genuino. Solo eso. Pero menos mal Cristo encontró algún apoyo. El apoyo que todos despreciaban y que muchos criticaban y señalaban. Porque ni la Virgen se pudo salvar de las críticas. De Nazaret puede salir algo bueno. Es el hijo de esa María. ¿Qué sorpresas nos vamos a llevar en la vida eterna? ¿Qué sorpresas tan grandes? Por eso la esperanza nuestra, y es lo más hermoso para alguien que quiera vivir para el Señor y hoy se esté esforzando para vivir para el Señor, la esperanza más hermosa que alegra el corazón, da paz al alma, es la esperanza del juicio. Creo que desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Porque no fue el que más apariencia de caridad tuvo en esta tierra. No fue el que más vendió la idea retórica de que amaba al prójimo, porque eso es fácil hacerlo. Y hay gente que por esto, pero ¿con qué intereses lo hace? Con el interés de ser visto, porque eso hacían los sofistas. O con el interés de darle solamente la gloria al Señor. ¿Para quién vivimos nosotros? Estas lecturas de hoy son bellísimas. El contexto de estas palabras de San Pablo son bellísimas porque sabemos lo que vivió el apóstol. Este salmo es la alegría de un corazón que solamente tiene su esperanza puesta en el juicio del Señor. Y recordemos que ese juicio nada que ver con el pecado. Ese juicio nada que ver con el mundo. Eso lo dice: el príncipe de este mundo se acerca y no va a encontrar nada en mí. Así como el mundo me ha odiado, si ustedes son de los míos, los va a odiar. Pero si solamente se parecen, se van a entender muy bien con el mundo. Él no va a encontrar nada en mí. Sepan que el mundo los odiará. Pero si el mundo nos aplaude, ¿quiénes son los que hoy nos dicen sigue para adelante? ¿Son los de Cristo? ¿Los que están soportando tribulación, sufrimiento por serle fieles a Cristo? ¿O quienes nos aplauden? ¿Los que parecen y no son? Es lo que nosotros tenemos que centrarnos, en lo que tenemos que centrarnos, en ser solamente del Señor. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es este movimiento o este otro, esta comunidad? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Somos solo colaboradores del Señor. Pero nosotros somos de Cristo, ustedes son de Cristo y todos le pertenecemos a Cristo. Y nosotros hoy debemos determinarnos. En la Iglesia Católica nadie tiene que sentirse seguro porque está al lado de este sacerdote o de este otro, porque escucha las homilías del Padre Omar, porque escucha las enseñanzas de este otro padre, porque no. Debe sentirse seguro porque está buscando a Cristo y solo a Cristo. Y porque tiene como orientadora y compañera la Iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica. No porque soy amigo de este obispo, de este cardenal, o porque ya tuve audiencia privada con el Papa. Eso no nos va a servir para el día del juicio. O porque estoy aquí en esta comunidad laical. En la Iglesia hay miles, millones de movimientos laicales. En Colombia hay cientos. En nuestra diócesis son más de 14. Y a nosotros no nos va a salvar eso.
para nada. Nos va a salvar el acoger el Evangelio de Cristo. Llegaron las vírgenes, llegó a medianoche, se escuchó la voz, la trompeta ha llegado, el esposo ha venido, salieron todas corriendo y las insensatas se dieron cuenta que se les acabó el aceite en el camino, no les dio. Llegaron las sensatas, les abrieron la puerta, la recibieron con fiesta, entren y pasen aquí a la morada que se les tiene preparada, porque ustedes sufrieron, se esforzaron mucho, trabajaron por mantener aceite, pasen. Se cerró la puerta y mientras las otras se fueron a buscar, porque el aceite no es transferible, y no por egoísmo, es que no se puede, la fe no se puede transferir, es de orden espiritual. Y llegan las necias y tocaron, pum, pum, ábranos, y adentro escucharon una voz muy dura que les dijo: no las conozco. Todavía estamos a tiempo. Determinémonos por el Señor.